A ver, cuando hablamos de la educación virtual, la mente se nos va directo a computadoras de última generación o a esas clases interminables por videollamada. Pero la verdad, entender su evolución histórica es vital. Es literalmente la llave para desmitificar sus orígenes y entender todas esas tensiones sociales y económicas que aún hoy le dan forma a nuestra manera de aprender. Así que vamos a adentrarnos en este análisis. Pero para empezar con el pie derecho, tenemos que hacernos una pregunta súper básica. ¿La educación virtual realmente empezó con el Internet? Porque claro, es facilísimo pensar que el aprendizaje en línea nació con el Wi-Fi, o peor aún, que fue un invento de emergencia allá por el 2020. Pero nada que ver. La realidad es muchísimo más profunda, tiene una historia fascinante y nos va a sorprender bastante. Para que este recorrido tenga sentido, vamos a usar algo así como un embudo. Es decir, vamos a empezar desde muy arriba, viendo las grandes tendencias históricas a nivel global, para luego ir bajando poco a poco hasta llegar a nuestra región, América Latina, y finalmente aterrizar en casos súper específicos. Es la mejor manera de entender cómo un fenómeno mundial gigante termina moldeando la realidad de cada rincón. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Vamos a revisar 6 puntos: las raíces de la educación virtual, los hitos tecnológicos, ese choque entre la virtualidad forzada y la inteligencia artificial, los desafíos en América Latina, el contraste de casos locales y, para cerrar, las lecciones a futuro. ¡Arranquemos! Punto número 1. Las raíces de la educación virtual. O sea, esa idea del estudiante y el profesor separados por la distancia no tiene absolutamente nada de nueva. Todo arrancó allá por el siglo XIX con la educación por correspondencia. Imagínense la agonía de esperar semanas enteras a que el cartero trajera la nota de un examen. Después, entre los años 20 y 60, la radio y la tele llevaron el conocimiento hasta las zonas rurales. Luego vino el gran salto de los 60 con el sistema informático Plato, preparando el terreno, por supuesto, para el boom del Internet en los 90 y esa locura de los dispositivos móviles que vivimos en la última década. Pasamos al punto 2, los hitos tecnológicos y pedagógicos. Y es que el lugar donde estudiamos dio un giro de 180 grados. Pasamos de estar tecleando en máquinas de escribir pesadísimas a tener un mundo de información en la palma de la mano con un teléfono inteligente. Pero ojo aquí, porque el punto clave no es el aparato en sí, sino que quien estudia evolucionó. Dejó de ser alguien que solo se sentaba a escuchar y memorizar pasivamente para convertirse en alguien que construye activamente su propio conocimiento en este inmenso ecosistema digital. Aunque claro, no todo es color de rosa. La historia de la virtualidad está llena de contrastes. Por ejemplo, en la década de los 2010 tuvimos el boom de los MOOCs, esos cursos masivos en línea que prometían educación abierta para todo el mundo. Sonaba increíble, ¿verdad? Pero los datos mostraron una realidad bastante dura. Las tasas de finalización apenas llegaban al 10%. Esto nos dejó una lección gigante. El simple hecho de tener acceso a una plataforma de primer nivel mundial no sirve de nada si no hay un verdadero compromiso ni una buena pedagogía detrás. Vamos con la sección 3, virtualidad forzada e inteligencia artificial. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, el 2020. Ese cierre mundial generó un impacto tremendo, pero hay que ser súper claros con algo. Lo que vivimos en esos meses no fue ni por asomo una evolución planificada hacia el futuro. Fue pura educación remota de emergencia. Millones de personas se conectaron de un día para otro, muchas veces sin una sola herramienta pedagógica. Y esto sirvió para demostrar que improvisar en medio de una crisis no es lo mismo que tener una educación virtual de calidad. Lo único que hizo fue ponerle un reflector gigante a las desigualdades que ya existían. Y bueno, casi sin darnos tiempo a respirar, aterrizó la inteligencia artificial. Hoy por hoy, esta maravilla tecnológica nos promete una personalización increíble, capaz de adaptar un tema casi a la medida exacta de cada mente. Pero al mismo tiempo nos trae un montón de dolores de cabeza bastante complejos. Estamos hablando de cómo reinventar el papel docente frente a una máquina, cómo asegurarnos de que no haya sesgos en los exámenes y el tremendo reto de integrar estas herramientas sin perder algo fundamental, el trabajo en equipo y la esencia humana del aula. Entramos a la sección 4, desafíos en América Latina. Al enfocar nuestro embudo hacia América Latina, nos encontramos con una moneda de dos caras. Por un lado, sí, la oferta de educación virtual en las universidades creció a un ritmo impresionante, pero la otra cara es que este crecimiento se dio y se sigue dando sobre una base de asimetrías gigantes. En pocas palabras, que más gente tuviera conexión no significó, mágicamente, que la calidad de lo que aprendieran fuera mejor. La cantidad de cobertura no se tradujo en calidad para todos por igual. Porque la cruda realidad detrás de esos números de crecimiento no se puede ocultar. Hablamos de millones de estudiantes que hasta el día de hoy no tienen un internet estable o que ni siquiera cuentan con un dispositivo propio para estudiar.
Si a eso le sumamos que muchísimos profesores no han recibido la formación necesaria para enseñar en entornos digitales, bueno, queda clarísimo que esa famosa brecha digital no es solo un tema de cables y conectividad, es en el fondo un problema social y económico súper profundo. Pasemos a la sección 5, el contraste de casos locales. Para aterrizar todos estos datos, nada mejor que comparar 3 casos puntuales en nuestra región. Primero está Costa Rica, un pionero absoluto que desde 1977 creó su universidad estatal a distancia, adelantándose al futuro por décadas. Luego tenemos a Colombia, que hizo un trabajo increíble construyendo leyes y normas súper sólidas para que sus instituciones operen 100% de forma virtual con altísima calidad. Y en el otro extremo está Puerto Rico, un caso muy particular inmerso en la realidad caribeña, donde una historia de desastres naturales repetidos expuso una fragilidad tremenda en el sistema. Fíjense en el contraste. Por un lado, la solidez institucional en Costa Rica nos demuestra lo que pasa cuando hay visión a largo plazo y políticas de Estado. Pero del otro lado vemos los gigantescos desafíos de Puerto Rico. Allí, las crisis climáticas como el huracán María no es que inventaron los problemas de la nada, sino que destaparon una desigualdad que ya venía acumulándose. Literalmente destrozaron la infraestructura física que, irónicamente, es indispensable para sostener algo tan aparentemente intangible como un ecosistema de educación en línea. Y por último, la sección 6. Lecciones para el futuro. Después de todo este recorrido, nos quedan 3 lecciones clarísimas. 1. Nadie niega que la virtualidad tiene un poder inmenso para romper fronteras geográficas y dar acceso al conocimiento. 2. Pero ojo, si dejamos que esa tecnología avance sola, sin políticas de apoyo, simplemente va a perpetuar las desigualdades que ya existen. Y 3. La lección de oro. No importa qué tan avanzada o revolucionaria sea la herramienta digital, si no hay un buen diseño pedagógico y acompañamiento humano, sencillamente no hay aprendizaje real. Así que mientras nos adentramos a toda velocidad en esta era dominada por algoritmos y automatización, nos queda una reflexión inevitable. ¿Cómo vamos a lograr mantener ese frágil equilibrio entre lo último en innovación digital y la verdadera esencia de la pedagogía humana? Porque al final del día, la tecnología tiene que servirnos para ser más críticos, no para reemplazar esa conexión humana en la que se basa la educación. Entender de dónde venimos en toda esta historia es el primer gran paso para construir el futuro del aprendizaje.